Entonces, vamos entonces a terminar, porque empezamos la semana pasada con Bereshit 39, pero tiene tanto que ver y tanto que decir que nos quedamos en la segunda parte, ¿no? Estamos en Bereshit 39 igual y vamos a empezar a partir del verso 10. Pero antes vamos a tener una pequeña introducción para tener un poco de contexto, ¿no? Con respecto a lo que estamos viendo. Entonces, yo les pongo como introducción de primera que el adversario, ya sea el mundo o quienes lo conforman o se comportan de la forma que el adversario lo hace, siempre encuentra formas eficaces de tratar de alejar el corazón de los escogidos de Hashem. Siempre va a encontrar una forma atractiva, siempre se mimetiza y se acopla de una manera perfecta para que se adapte a lo que tú necesitas, o más bien no lo que necesitas, sino lo que tu carne quiere, ¿no? Y entonces el enemigo empieza a proveer, y si lo tuyo es la mentira, pues te da oportunidad de que mientas bien sabroso, ¿no? Y si lo tuyo es de robar, pues te ponen circunstancias para que, aunque sea el robo hormiga famoso, ¿no?, tú robes. Hay muchas formas de que el enemigo puede atacar. En lo sexual, en lo espiritual, hay muchas formas, ¿no? Te encanta a ti lo místico y te pone delante de ti la cabalá, ¿no? Y toda esa parafernalia para que tú entres en un mundo en el que termines haciendo lo contrario a la voluntad del Eterno. Les pongo yo aquí que constantemente habrá tentaciones y distracciones que el mundo ofrece, y todas tienen el mismo y único propósito. Y decíamos la semana pasada que es robar, matar y destruir. La obra que Hashem está haciendo en cada uno de nosotros, o hará en la vida de otros. Pero el enemigo no quiere eso. El enemigo quiere que te mantengas distraído, así como hizo con Adán y Eva. Olvidaron las promesas. Y así te dice el enemigo: olvida. Mira, la Torah está ahí. No te preocupes. Tú haz lo que tu carne te mande. Ya llegará el tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado personas que te dicen: no es mi tiempo? No, es que soy muy joven. No, es que tengo tantas cosas por hacer. Y empiezan a poner pretextos porque quieren abrazar al mundo. Quieren abrazar lo que el mundo da, porque el mundo es atractivo. Exacto, o piensan que es un impedimento para poder vivir plenamente. Y oh, sorpresa, la plenitud de la vida no se alcanza más que haciendo la voluntad del Eterno. Decíamos hace algunas semanas o Shabbats que tenemos un Dios tan precioso que todos estos mandamientos, todos estos procesos, todas estas demandas que el Señor hace para cada uno de nosotros en su Torah no son más que para el beneficio propio. Cuando te encuentras cumpliendo con sus mandamientos y su Torah, te encuentras viviendo en una plenitud. Y lo que llaman libertad en el mundo, lamentablemente, es una cárcel brutal, porque es una libertad que da rienda suelta a la carne, que da rienda suelta al pecado. Y tristemente, la gente termina mucho más atada y presa, haciendo lo que su voluntad quiere hacer. Y el ejemplo muy claro y sencillo es las drogas, el alcohol, la pornografía, la delincuencia, ¿no? La promiscuidad sexual, espiritual, ¿no? El adulterio, todas estas cosas que el mundo regala con ese pack maravillosamente horrible que el enemigo entregó, ¿no? Y que es tan atractivo para el ser humano porque tiene una naturaleza caída, ¿no? Pero estamos ordenados y llamados a andar conforme a su voluntad. Colosenses 3:22, y vamos a leer del 22 al 25, dice: Colosenses, siervos, obedezcan en todo a sus amos. Nosotros tenemos amo. Claro. Amén. Claro que tenemos un amo. Entonces esto nos corresponde, ¿eh? Esto no es para quien está, bueno, es que eso es para los que aún viven en esclavitud, si es que todavía la hay, que sí la hay.
O es que yo me siento como esclavo cada semana porque me voy a trabajar y mi jefe es como el dueño, ¿no? No, no me refiero a eso. Y cuando dice David que tenemos a un amo, exactamente, es Yehoshua HaMashiach, nuestro amo. Hashem Yehoshua HaMashiach. Entonces, pongamos atención en este versículo porque dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos, no sirviendo solo cuando lo estén mirando o cuando los estén mirando. Colosenses 3:22 al 25. No solo cuando los estén mirando, dice, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, respetando a Hashem. Y ya en la conciencia plena de que tenemos un amo en el cielo, un amo que es nuestro Elohim, tendríamos que empezar a traspolar esto también, ya no tanto a un amo, sino a nuestras autoridades, ¿no? A las personas a las cuales servimos. Inclusive tendríamos que traspolar esto a un punto en donde a cada hermano de la comunidad al cual estoy sirviendo. Hacerlo todo, ¿no? Sirviendo eficientemente y de la manera que Hashem lo demanda, ¿no? Y todo lo que hagan, dice el 23, háganlo de buen ánimo como para Hashem y no para los hombres, sabiendo que de Hashem recibirán la recompensa de la herencia, pues le sirven al Mashiach soberano. Amén. Pero el que comete injusticia, ¿ok? El que comete injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay distinción de personas. Fíjate, es que no recuerdo el texto, pero Mashiach está enseñando y hace una alusión a cuando dice, pues, ¿qué autoridad tiene el que dice ser Señor si sus siervos no le obedecen? Claro. ¿Qué señorío tiene? O sea, fíjate, porque inclusive eso podría llevar a la deshonra del amo, ¿no? El que no le obedezcan sus siervos. O sea, pero también dando alusión a cuando a veces nosotros decimos sí, Señor. Tenemos esa palabra de Adoní, ¿no? Adón. Sí. Señor, tú eres mi Señor, claro. Pero no haces lo que te corresponde. Entonces, y fíjate, pero es real, ¿eh? Nosotros vamos deshonrando al Eterno cuando decimos sí, Señor, pero no hacemos lo que corresponde. Lo dice Mashiach, ¿eh? No encuentro, no recuerdo. Ya lo vamos a buscar. Ahora, Joseph, que es la historia de la que estamos hablando y de quien estamos estudiando, Joseph sabe esto mismo que acabamos de leer, aunque no lo leyó de parte de Pablo en la carta a los Colosenses, sí lo sabe. Y lo sabe porque fue enseñado, ¿no? Lo sabe porque fue instruido. Él vive conforme a ello. Joseph no busca lo suyo. Joseph no busca satisfacer su carne, ni sus deseos. Primeramente busca honrar a Hashem, y bajo esa línea es que sirve a su amo terrenal. De Joseph, él sabe que su verdadero dueño y su verdadero amo es el Eterno. Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros entendemos esto en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros entendemos esto mismo que estamos expresando en este momento? Haciendo lo correcto aun cuando nadie nos mira, sin esperar recibir reconocimiento alguno. En nuestro trabajo sucede. Mira, yo en mi trabajo, cuando yo llego a hacer mi trabajo, no hay nadie, vaya. Estoy solo. No hay, a veces hay alguien que vaya, ¿no? Por ahí. Pero yo estoy solo. Y un camionzote enorme, ¿no? Y yo puedo tardarme 2 horas, 3, las que yo quiera. Puedo ponerme a chatear si quiero. Nadie me ve, nadie sabe lo que estoy haciendo. Las personas que controlan el trabajo que estoy haciendo están en México. Bye. O en otra parte, ¿no? Pero yo busco con diligencia hacer lo que me corresponde por una simple razón. Con mi trabajo, con mi diligencia y con mi manera de actuar, estoy honrando a Hashem, aunque nadie me vea. Porque yo sé, Shabbat Shalom, porque yo sé que Él sí me está mirando. Porque yo sé que Él sí está atento
a mi vida, a lo que testifico en mi vida. Aparte, ¿cuánto más un siervo fiel, feliz por estar con su amo? ¿Cuál es el propósito o el deseo de un siervo fiel? De un siervo que ama a su amo. De ese que ha ido a poner su orejita para que le pongan el aretito que distingue que él es de su amo, no porque lo compraron solamente, sino por deseo propio. Decíamos la semana pasada ese cliché del esclavos por amor. Y hacía yo la aclaración y decía, sí, pero no por mi amor, no porque yo lo amo, sino por su amor, porque Él nos amó primero. Y gracias a que nos amó, podemos servirle. Pero el deber ser de un siervo que ama a su Señor es ese, honrarle en todo tiempo, cuando te ven y cuando nadie te ve. Por eso los hábitos ocultos, los hábitos pecaminosos ocultos, son tan perversos y tan destructivos para el ser humano. Son tan perversos y destructivos para tu espiritualidad, porque te hacen creer y pensar que tú estás saliéndote con la tuya, que puedes hacer cualquier cosa y que nadie te ve, pero la realidad es que el Señor te está viendo. Y sabes, al final de las prácticas ocultas que tú practiques en todos los aspectos, la persona que está robando, la persona que esté haciendo lo oculto, ¿no? ¿Sabes cuál es el final de eso? Una terrible sensación, ¿no? De haber hecho lo malo, y entonces viene la expectación de juicio, ¿no? Es lo que dice Lucas 12:42. Respondió Mashiach: ¿quién es el mayordomo verdaderamente fiel y prudente? Es a quien deja a su señor encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo. Y dichoso cuando su señor vuelva y lo encuentre cumpliendo con su deber. Trabajando, vaya. Ahora fíjate, el trabajar representa hacerlo en su voluntad, porque ese mismo amo podría haber agarrado un látigo y haber agarrado cuerazos y a reatazos a todos los siervos para que obedezcan, pero ese no es el propósito. Eso no es lo que el Señor quiere que haga. Entonces es hacerlo con diligencia y hacer su voluntad, como esta manera en la que nosotros honramos al Eterno cuando nos ven y cuando nadie nos ve, ¿no? Es de esta forma que verdaderamente honramos y damos gloria a nuestro Padre Eterno. Entonces, Juan 12:25. Y vamos a leer el 25 y el 26. Juan 12. 12:25. Y me gusta esta versión, porque es como el lenguaje actual y como que lo aterriza, ¿no? Dice, si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, y cuando dice su vida, se refiere a su voluntad, ¿no? No es que desprecies tu vida como tal, porque el mandamiento es preservar la vida. No. Tu voluntad, tu manera de actuar y hacer las cosas, ¿vale? Entonces dice, y el que desprecie su vida en este mundo, o sea, el hacer lo que él quiere y le place, su voluntad, ¿no? En este mundo no es importante, dice, voy a leerlo nuevamente, tendrán vida eterna, pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme, dice. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mi Padre, el Abba, los premiará. Es básicamente lo que estamos hablando. No te afanes a las cosas que tu carne pide, a lo que tu sociedad y el mundo demanda, porque quien se vuelque a las cosas del mundo terminará con el único fin que tendrá este mundo. ¿Qué le va a pasar a este mundo? Arderá, destruido, ¿no? Y así al que se vuelque en las cosas del mundo terminará haciendo y viviendo la misma suerte que el mundo. Haciendo lo que nos corresponde hacer. Aún escúchame bien, cuando lo que se nos demanda o lo que tengamos que hacer no satisfaga nuestros deseos y ni nuestra carne.
Joseph está a punto de recibir uno de los ataques más brutales en toda su vida. Durísimo. Y su manera de responder a este ataque, a dicha agresión, marcará su vida para siempre. Es un proceso durísimo que empezará a partir de que responda de manera correcta a él y no haga lo que su carne quiere. Haciendo lo correcto con su mirada puesta en la voluntad del verdadero amo, Hashem. Nuestra manera de responder en las situaciones que se nos presentan en nuestra vida darán sí o sí evidencia de nuestro amor y fidelidad al único Rey de Reyes. Nuestra manera de responder es lo que determina lo que hay en nuestro corazón. Porque donde está tu corazón está ¿qué? Tu tesoro, ¿no? ¿Qué tesoro puede haber más grande para un creyente que su Señor? ¿No es cierto? ¿Qué riqueza puede ser más importante o más atractiva o más deliciosa que el gozo de su Señor? Una parábola que dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que en medio de un campo encuentra un tesoro precioso, que va, lo cubre, vuelve, vende todo lo que tiene para comprar el terreno donde se encuentra ese tesoro. Pero aquí la cuestión es que muchas veces lo que nosotros consideramos tesoro es un tesoro para nosotros, pero el tesoro que nos fue revelado en Mashiach es un tesoro que fue revelado para toda la humanidad. Claro. Entonces, ¿qué hemos hecho para poder conseguir ese tesoro? Claro. Es que inclusive lo que hace este hombre de ir y venderlo todo es la representación simple de abandonar toda tu vida. Negarte a ti mismo, abandonar las prácticas, lo que hacías, tu carácter, tus hábitos. No, es que en el mundo te enseñan que si tú pierdes la esencia de lo que eres, entonces ya no tienes personalidad, ya pierdes quién eres y entonces ya no eres nadie. Y por eso si tú quieres ser perro, pues sé perro, pero sé el mejor perro y ladra de la mejor forma. ¿Entiendes? Verdaderamente buscar y que el Señor sea tu tesoro significa abandonarlo todo para ir en pos de lo que Él está demandando, ¿no? Les pongo yo aquí que nuestra manera de actuar será el estandarte que muestra que tenemos un dueño. Y hacemos conforme a la voluntad de ese que es nuestro dueño, que es nuestro Señor. Y se resume a nuestra obediencia, ¿no? Nuestra obediencia mostrará y dará evidencia de quién es nuestro Señor. Entonces, vamos al verso 10 de Bereshit 39, que es donde nos quedamos la semana pasada. Dice, y a pesar de lo mucho que ella presionaba a Joseph, día tras día, la esposa de Potifar, si no mal lo recuerdan, estaba sugiriéndole hacer cosas ilícitas, que ella solamente puede hacer con su esposo, ¿vale? Cosas que solamente se pueden realizar a través del matrimonio. Pero ella, como no tiene una emuná, no conoce a Adonai, y el egipcio, pero fíjate, el egipcio, aun cuando no tenía la emuná, también tenía sus reglas. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y aún así ella da rienda suelta a su carne. Y entonces busca día tras día a Joseph, ¿no? Él no cedió a su pedido de que se acostara con ella y estuviera con ella. Es que Joseph es una persona recta, dedicada a vivir de manera que honre a Hashem, como lo hemos dicho antes. Su comportamiento refleja claramente la profundidad y la profunda emuná, la sólida formación espiritual que recibió de su padre Jacob. Pero no solo eso, el favor de Hashem que está en él. Joseph es un ish, un hombre de Dios, un hombre del Eterno, un sadikim, un hombre justo, actúa en justicia, ¿no? Un hombre piadoso inclusive. Dice el 11, uno de esos días él entró en la casa a hacer su trabajo
como no había nadie de la familia adentro, ella lo agarró por la ropa y dijo: acuéstate conmigo, intima conmigo. Pero él dejó el manto en su mano y se alejó y salió huyendo. O sea, propiamente la mujer lo agarró y él, por zafarse, es como el equivalente a que dejó la camisa, ¿no? Se sacó la camisa y terminó, pues quedó propiamente desnudo, ¿no? Santiago 4:7 dice, Santiago 4:7. Acá hay otros dos lugares también, creo. Dice así que, Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Elohim, opónganse al acusador y él huirá de ustedes. Hombre, yo creo que no hay más oposición en el caso de Joseph que salir corriendo ante la posibilidad del pecado, ¿no? Salió corriendo. A veces creemos que hacer oposición es enfrentarnos, ¿no? No, huye, sal, corre. Porque así no darás oportunidad a que se cumpla el propósito que el enemigo quiere que se cumpla. Y eso es justo lo que Joseph hace. Se opuso al pecado, salió corriendo y se fue. Primera de Corintios 6:18. Y es justo lo que hace en este momento Joseph. Dice el versículo 1 de Corintios 6:18. Shabbat Shalom. Dice: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que comete el hombre está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Huyan del pecado. Huyan de la maledicencia. Huyan de lo que les puede poner inconexos con el Señor. Lo que te ponga incompatible con su santidad. Tamé. David hace un tiempo publicaba en los grupos que tenemos, ¿no? Decía que como algo parecido, ¿no? No lo voy a decir exactamente como eso, pero decía: evita ponerte voluntariamente tamé, ¿no? Evita voluntariamente desconectarte del Señor, volverte incompatible con su santidad. Porque en la medida que huyas todo el tiempo de eso y estés en contra de ponerte tamé, vas a poder tener una relación correcta y abundante con tu Creador. El 13 dice: cuando ella vio que le había dejado el manto en la mano y había salido huyendo, o sea, ya te imaginarás, ¿no? Una mujer que tiene autoridad. Porque has de saber que el paró tiene una presencia en el reino, por decirlo así, de Misraim, con el faraón, ¿no? Tiene un puesto alto. Él sirve para el faraón en ese núcleo cerrado, ¿no? de siervos de faraón. Ella es la esposa de él. Cuando la gente pasa en la calle, le saluda, porque saben que tiene mucha autoridad. Y una mujer que tiene mucha autoridad y no tiene a Hashem, lo que va a suceder es que se va a empoderar de una manera incorrecta y no adecuada. ¿Y qué sucede con ella? Que va a tener despecho, ¿no? Esa es la frase, el nombre, ¿no? Cuando no consigue lo que ella quiere, va a tener despecho, ¿no? Se va a llenar de ira, se va a llenar de enojo. Y ella, imagina a esta mujer proponiéndole al siervo, al esclavo, que no vale nada para ella, que no merece nada, ¿no? Y que lo desprecia, o que la desprecia, perdón. Imagina la actitud de ella, ¿no? Llamó a sus servidores y les dijo: miren, tuvo que traer a un hebreo para que jugara con nosotros. No obstante de que ella se está metiendo en el rollo, involucra al resto de gente que está ahí, ¿no? Como para que el odio sea generalizado. Venía a acostarse conmigo, pero yo grité fuerte. Hombre, hay todas las características horribles que puede haber en una persona despechada, llena de ira, llena de enojo, inventa, miente, está difamándolo,
está haciendo todo lo que puede hacer. Y cuando me oyó gritar a todo pulmón, dice, me dejó el manto en la mano y se alejó y salió huyendo. Y es que tenemos que entender una cosa, el enemigo es así. Miente, difama, incrimina y hará lo necesario para que el propósito de Adonai no se cumpla. Te llevará a la circunstancia peor, inclusive en el que todo el mundo te señale, aun cuando no hayas hecho nada. No sé, pienso en estos juicios orales que se hacen en Estados Unidos, ¿no? En donde un grupo de personas son las que deciden el final de la condena de esa persona, si se le va a juzgar culpable o inocente, ¿no? Ese jurado que está ahí. Y que ha sido manipulado también toda la información que ese jurado dice culpable y la persona es inocente. Imagina la impotencia, ¿no? Pues esto es lo que vamos a empezar a ver a través de este asunto. Dice, ella retuvo el manto a su lado hasta que regresó su amo a la casa. Entonces ella le contó, o sea, Potifar, ¿no? Ella le contó la misma historia diciendo, el esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa vino a jugar conmigo, pero cuando grité a todo pulmón, me dejó el manto en la mano y salió huyendo. Ese vino a jugar conmigo está muy sutil, ¿no? Pero lo que dice es, quiso abusar de mí, propiamente. Cuando el amo oyó la historia que le contó su esposa de lo que supuestamente le hizo el esclavo, se puso furioso. Ahora, al leer este versículo me saltan dos posibilidades. La primera es la ira inevitable que se genera cuando alguien hace daño a uno de los nuestros, ¿no? Y mucho más si es tu esposa. O sea, te cega, ¿no? Mezclado del sentimiento de haber sido defraudado cuando había puesto toda su confianza en un chico. Este muchacho no necesitaba nada. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué abuso de confianza? Se burló de mí, ¿no? No, pero también decía que al decirle que lo mandaran a la cárcel se puso un poco triste porque dijo, él no hace eso, él no haría eso. Exacto, te estás dando el spoiler, hija, ¿eh? Sí, así es. Tal cual lo acabas de decir. También está la posibilidad de que Potifar conociera la condición de su esposa. Todos conocemos a nuestra mujer, a nuestra esposa, los que estamos casados, ¿no? Ya cuando veo a mi esposa y me dice algo, digo, esto no está así. A ver, ¿cómo estás diciendo, mi amor? ¿Cómo dices que fue? ¿Qué fue? ¿No? Todos sabemos a quién tenemos a nuestro lado. La unión de marido y mujer es así. Hombre, es una sola carne, ¿no? Yo volteo a ver a mi mujer y ya con su cara, ¿no? Desde allá atrás, cuando estoy aquí, yo ya me está diciendo 20 cosas, ¿no? Con solo así frunce el ceño, como me haga lo que haga, yo ya sé lo que está diciendo. ¿Tú crees que el propio Potifar no sabe ni conoce la condición de su esposa? En Misraim, las mujeres no tenían el recato ni el pudor de una mujer hebrea. Y existe la posibilidad de que Potifar se diera cuenta que era mentira y muy seguramente su esposa era la que había intentado intimar con Joseph. Ahora, aun cuando no existía el recato, había leyes, ¿eh? Esta posibilidad, les pongo, no es sin fundamento, ya que el castigo que tendría un esclavo por la falta que había cometido era la muerte. Y como bien dijo Anne, Potifar no lo manda a matar, sino hace ¿qué? Lo manda a la cárcel, ¿no? Inclusive, hablando, por ejemplo, de alguno de los comentaristas judíos, ¿no? Ibn Ezra, que me parece que es siempre de lo más certero y más sobrio, dice que Potifar dudaba de la veracidad de lo que había sucedido, del hecho, ¿no? Decía, necesito más pruebas para comprobar si es cierto. Hombre, lo que pasa es que en ese momento no iba a haber más pruebas, hija. Ya no iba a haber. Les digo, mejor lo mandamos a la cárcel y después ya
Si no, Ahora, imagina que él confía plenamente en su esposa. Él sabe que su mujer nunca mentiría. Él sabe que su mujer es una persona íntegra. ¿Tú crees que haría? Aplicaría toda la ley en contra de Joseph. Mátenlo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Sabiendo de que la esposa, como bien han dicho, ¿no? Que cada uno conoce a su esposa, y sabiendo y entendiendo que hizo lo que hizo, porque si no hubiese sido lo contrario, la esposa dice, matado. No, la paga para la mujer adúltera era que le cortara la nariz. Pero eso era para las mujeres allí. Así es. Era muy grave. Pero ella era que le cortara la nariz y era expulsada, era repudiada por el marido. Pero al final no llegó a adulterar, Era- cometió un pecado de mentir, pero no llegó a adulterar ni ella ni él. Claro, no. O sea, no podía pagar, no podía hacerse ese pago porque al final no llegó a consumarse el hecho, ¿no? Dímene. que les falta. Sí, hombre, ella hizo seguramente hizo un drama, un teatro brutal. No, este hombre que trajiste me puso en riesgo. Es más, inclusive podría haber hecho hasta un reproche, ¿no? Me pusiste en riesgo con este hebreo que trajiste, habiendo tanto esclavo egipcio que podías haber traído. De modo que el amo de Joseph lo mandó a la prisión, donde estaban confinados los prisioneros del rey. Pero aun cuando estuvo ahí en la prisión, Hashem estuvo con Joseph. Fue bondadoso con él y le dio al jefe carcelero una disposición favorable hacia él. O sea, el favor de Hashem está sobre Joseph. Y viene la injusticia, y viene este asunto del que estamos hablando, y el favor de Hashem en Joseph se sigue manifestando. Ahora, yo quiero que tú empieces a pensar esto y que no quites tu mente de eso. Joseph tiene el favor de Hashem, pero va a ir preso. Joseph tiene el favor de Hashem, pero es un esclavo. ¿Vale? Porque muchas veces en nuestra vida estamos viviendo circunstancias que son adversas y creemos que hemos perdido el favor de Hashem. Y no es así. El Señor está con nosotros, capacitándonos, llevándonos a buen fin para con lo que estamos viviendo, y el que no tengamos el Hawái espiritual que esperamos que sea, o el Miami, o no sé, ¿no? Espiritual que todo creyente anhela como favor de Hashem, no es así. El favor de Hashem cumplirá el propósito de Él en nuestra vida. Y si eso necesita que tú estés en el fango, con el lodo hasta aquí, así será. Pero Él se encargará de que nunca llegue hasta arriba para que no te ahogues. ¿Me entiendes? Dice el proverbio, Dios aprieta, pero no. Dios aprieta pero no ahorca, dice, ¿no? El proverbio coloquial del dominio popular, ¿no? Y sobre todo, que la vida de Joseph es una clara evidencia de la sombra de Mashiach. Hombre, claro. Lo que habíamos dicho ya la vez pasada en el estudio, ¿no? Hasta donde su propia vida fue puesta a esclavitud, Claro. a servicio de. Sí, a servidumbre, ¿no? Entonces, por cierto, subí en YouTube el estudio que les había dicho antes de los símiles que hay entre la vida de Joseph y la vida de Yehoshua, y así dice, ¿no? Joseph, sombra y figura de Yeshua HaMashiach. Por si quieren escucharlo, ahí está. Por eso no estamos abordando ninguno de los símiles, ¿no? De las cosas. Ya al final un poquito, pero ya hemos estudiado esa parte, ¿no? Y por eso es que está ahí, ¿no? Ya listo para ser escuchado. De hecho, la invitación es escucharlo, porque vas a mirar cómo la vida de Joseph es sombra y figura literal, ¿no? De lo que mucho tiempo después sería Yehoshua. Y la manera en que él responde es la manera en que Yehoshua respondió, ¿no? Entonces dice que tenía el favor del carcelero, inclusive en prisión. Es increíble, les pongo yo en mi comentario, que el que tiene a Hashem, ¿no? Va a tener siempre su favor aún en las peores circunstancias, ¿no?
Y este favor se ve reflejado en las propias decisiones de Potifar, el cual actúa conforme al favor del Eterno sobre Joseph, con lo que habíamos dicho antes. Potifar, primero que nada, como ya dijimos, no mata a Joseph, que era lo que decía Anne, ¿no? Joseph, en la prisión donde será encarcelado, ¿no? No va a la prisión en la que van los criminales peores, sino va a una prisión que es donde están los siervos del rey. Que el trato es distinto, ¿no? No va a donde están los asesinos. No va a donde está el vulgo, por decirlo así. Y no porque sea despreciativo, sino porque no está en una prisión. Si está en una prisión, como dicen aquí, más pija, ¿no? Más selecta, porque están los que son siervos del rey, ¿no? Ándale, eso no lo quería decir de esa manera, pero ya lo dijiste, bro. Era la VIP, ¿no? Y no solo eso, los historiadores dicen que la casa del que estaba sirviendo en control de las cosas que tenían que ver con el paro, su casa siempre estaba cerca de este tipo de prisiones. Entonces, lo que me da a entender a mí es que él podía estar en control de lo que le pasara a Joseph. Inclusive instruye al carcelero con respecto a lo de Joseph, ¿no? Muy seguramente le da consideraciones, ¿no? Y ahí está el favor de Hashem. Ese es el favor de Hashem. Potifar, como habíamos dicho antes, no podía exponer públicamente a su esposa. Porque, o sea, imagínate lo que representaba exponerla físicamente, ¿no? O públicamente. Igual el solo hecho de haber querido adulterar le podía hacer candidata para que naricita a Dios. Y sobre todo no solo eso, sino ser repudiada por su marido, ¿no? Y entonces no procede de manera injusta con Joseph y muy misericordia con su esposa, ¿no? El 22 dice, el jefe carcelero puso a cargo de Joseph a todos los prisioneros que había en aquella prisión. O sea, dime si no había favor de parte de Adonai. Y él era el que dirigía todo lo que se hacía ahí. Hombre, estaba en casa de Potifar y él era quien se encargaba de todo. Solo por encima de él estaba ¿quién? Potifar. Aquí en la cárcel, él está encima de todos, haciendo todo, y solamente encima de él está el carcelero principal. O sea, eso es el favor de Adonai. Pero sigue preso, pero sigue esclavo. Y no por eso no lo tiene. Es la circunstancia que yo soy enfático en eso, porque a veces creemos que es que esta enfermedad, es que perdí el favor del Eterno, es que no tengo al Señor en mi vida. No. Paciencia, mi hermano, porque Él se manifestará o se está manifestando en medio de tu enfermedad. Ahora, yo quiero dejar claro esto que hemos dicho ya muchas veces antes. Todas las promesas de Hashem en su Torah no son para este mundo. O sea, aunque muchas de ellas sí van a ser disfrutadas por nosotros y por su favor, ¿no? La verdadera promesa no está para este mundo. La verdadera promesa es para la vida eterna, para la eternidad, ¿no? Entonces muchas veces no vemos el resultado que nosotros esperamos en medio de mi pobreza o de mi escasez económica, en medio de mi enfermedad, en medio de mi circunstancia terrible, y creemos que por eso no tenemos el favor de Adonai, cuando el Señor ya te salvó, ya te rescató, perdonó tus pecados, te limpió, te dio vida eterna. Es difícil de entender esto, o sea, escucharlo es fácil, ¿sabes? Ponerlo en práctica en tu vida. El proverbio dice, hay dos cosas insaciables, el Sheol Así es. y el corazón. Y el corazón del hombre. La tumba, porque no se llena de muertos nunca, pero el corazón del hombre tampoco se llena, ni se satisface jamás con nada. Pero ¿qué sucede cuando has entendido que el favor de Adonai está en tu vida y que tienes vida eterna? Se cierra, ¿sabes? El corazón tienes que cerrarlo, vaya. Shaul le dice a los políticos, ustedes han sido ya bendecidos con toda bendición espiritual. Claro. O sea, ya han sido bendecidos con todas las bendiciones que provienen de Mashiach. Claro.
Ya lo tienen todo. ¿Qué más necesitan? ¿Y cómo murieron los apóstoles? ¿Cómo fue la vida de ellos? Cualquiera podría decir, no, el Señor los abandonó. No, no los abandonó, porque sus ojos estaban puestos, ¿sabes en dónde? En la vida eterna. Hay un salmo que dice también, es la muerte de los justos para el Señor es de suma estima. Claro, hombre. Es de suma estima, ¿por qué? Porque la muerte de los justos se refiere a muriendo por la justicia del Eterno. Dan evidencia de que el que quiera su vida, la perderá. Ya lo vamos a leer ahorita. Y el que la pierda por causa de mi nombre, ¿no? Y por causa de mi camino, ganará la eternidad. Siempre que hemos dicho aquí que cuando hablas de vida aquí, no se habla de esta vida, sino de la eternidad. Claro. Y les pongo que Hashem es quien respalda a Joseph, ¿no? Para cumplir con el propósito. Pero no solo para el propósito momentáneo, sino yo podría decir y asegurar, sin miedo a equivocarme, que es el propósito para el cual Joseph nació. Y fue educado. Y fue enseñado. ¿No? Para que pasara por toda esta adversidad. Para el cual fue preparado por su padre, ¿no? Y por el cual recibió la educación, llámese emuná, con la que Joseph responde y actúa en todo momento. Ahora, aquí viene la pregunta de los 64,000 millones. Esta pregunta que tú tienes que preguntarte con toda sinceridad y respondértela después en tu casita, cuando estés ahí tranquilo, porque necesito que te la preguntes después, porque yo sé que ahorita no va a tener la dimensión que debería tener. ¿Estarías dispuesto a sacrificar 12 años de tu vida, 12 años de tu vida, para cumplir con la voluntad de Adonai? No respondas así tan sencillamente. Es que no se podría responder, porque no lo sabes. Si te tocaría, pues ahí no tendrías que... No, está de tu mano hacerlo. No. ¿Lo vas a hacer? No. La pregunta es esa. Pero ¿Está de tu mano sacrificar 12 años de tu vida para el servicio de Adonai? ¿Qué vas a elegir? no, tú has dicho si estarías en la cárcel. No. La pregunta es, ¿estás dispuesto a sacrificar 12 años de tu vida para cumplir la voluntad de Adonai? Olvídate de la cárcel. Olvídate de la vida de Joseph en este momento. Piensa en tu propia vida. Exacto. ¿Estás dispuesto a sacrificar 12 años? Bueno, 12 meses. No sería un sacrificio solo para el Señor, ¿no? Hombre, pero muchas veces el sacrificio sí se le interpretaría sacrificio porque vas a perder tu voluntad y vas a hacer lo que Él quiera sin importar lo que sea. Igual es sufrimiento. ¿Se acuerdan del amigo que les conté? O bueno, del conocido que tenía yo, que estuvo en la cárcel por 3 años por llevar Biblias a Medio Oriente. Quedarse es el camino del Señor. Siempre hay sacrificios, o sea, no, hay sufrimiento. Ese razonamiento que está teniendo Eli, ese razonamiento que debe tener alguien que ha entendido y el creyente, ¿me entiendes? No hay pérdida mientras sea su voluntad. Pero ojo, Pero también hay una cosa, que no siempre lo vas a vivir, tal vez no lo vas a vivir, o tal vez tu hermano, el otro, porque no lo sabes, tienes que vivirlo. hombre, claro, o lo que pasa es que hay, o sea, la pregunta es a conciencia propia. Yo no puedo decir, Joseph no tuvo alternativa. lo vivo de Sí, mira, la alternativa de Joseph fue, hombre, Honrar a Dios. o me abandonó y me pido al abandono. Claro. O sea, siempre está en la enfermedad, en la tribulación, en la escasez. Siempre tienes esas dos opciones. Claro. Honrar al Señor en ese momento. Ahora, vamos a aterrizarlo un poquito más. Vamos a aterrizar esa pregunta un poquito más, porque te das cuenta que no es una pregunta sencilla, y que tiene muchos matices. Vamos a aterrizar esta preguntita un poquito más. ¿Estarías dispuesto a sacrificar 12 años de tu vida por tu familia? Aterricémoslo. Ya no le pongamos la cosa tan alta con el Señor, sino por tu familia. ¿Estarías dispuesto? Claro. Ya llevo 8. Ya llevo 8, dice. Hombre, el matrimonio es un gozo, brother. Lo digo por la primera. Ah, ya. Fue como cuando el Señor empezó a depender de las. Sí. Ya llevo 8,
¿Estarías dispuesto a sacrificar? Porque es lo que va a hacer Joseph sin saberlo, ¿eh? Joseph está sacrificando 12 años de su vida para salvar a su familia y a todo el mundo conocido en ese momento de la hambruna que va a haber ahí. Inclusive, ¿irías a prisión por ello? Está ruda la pregunta, ¿no? A ver, yo creo que igual Matízala. Porque, por ejemplo, Joseph no sabía lo que iba a suceder. Yo lo estoy aterrizando al momento actual con cada uno de nosotros. La pregunta directa es, ¿lo harías tú? Ahora, la cuestión sería, el matiz sería, ¿conoces tanto al Señor que a veces servir como para dejar 12 años, 14 años? Así es. Diciendo, Señor, mi vida la confío en ti. Shaul dijo, mas yo sé a quién he creído y sé que es capaz de guardar mi depósito para aquel día. Mira, hablando de los apóstoles, Pablo mismo, ¿tú crees que él no sabía que lo que estaba haciendo le iba a costar la vida? ¿Tú crees que él no sabía? En sus cartas dice, estoy listo para ser sacrificado. Es que por eso la declaración, yo sé en quién he creído. Claro. Y sé que es poderoso para guardar mi depósito para el día de hoy. Ahora, nosotros podríamos decir como Pablo, yo sé en quién he creído y lo que tenga que hacer lo haré. Y ahí la cuestión. Conforme a su voluntad y haciendo lo que es correcto. Tenemos una relación tan íntima con el Señor como para tomar una decisión. Exactamente. Joseph involuntariamente vivió toda esta tragedia, que sirvió para que él y su familia se salvara de la hambruna y la terrible escasez de aquellos días, ¿no? Les pongo yo aquí. Pues él más adelante, con el favor de Hashem, que no lo va a perder, se vuelve la mano derecha del propio faraón. Ahora, si yo te contara a ti que ese sacrificio de 12 años te va a poner a ti a gobernar la nación entera, tal vez cambiaría la cosa, ¿no? Tal vez la conciencia te llevaría a decir, bueno, igual y lo sufro. Ahora, Eva, Espérame, nada más no quiero dejar perder la oportunidad. Ahorita, espérame. Sí. Lo que te está ofreciendo el Señor no es gobernar, sino es la vida eterna. Puede que digas que no, porque luego el poder te puede cambiar. Claro, pero por eso les digo, olvida el poder de Joseph. Olvida que lo que piensa, que lo que hay al final de los 12 años es la vida eterna. ¿Estamos dispuestos? Yo creo que estamos, ¿por qué estamos acá? Amén. Eso es lo que quería escuchar, hombre. Esa es la respuesta. ¿qué hacemos en la fila? Siento que antes, si no, no estaríamos aquí. Vean en su casa, que la respuesta está aquí. Amén. No podemos pensar, Gloria al Eterno. vamos a explicar, hombre, estamos aquí. Claro. Para que el Señor cada día nos vaya estudiando. Hombre, es que yo te voy a decir algo. No todo el mundo contesta así. Hay emuná, ¿no? Hay conocimiento del Eterno. Y quien tiene conocimiento del Eterno responde automáticamente. Y dice, no hace falta ni siquiera que lo preguntes, ¿no? Es que no hace falta, bueno, en mi caso, no hace falta que yo piense, porque todo lo que Dios ha hecho en estos tiempos que tengo 10 años, yo sé lo que he pasado y me voy a poner a pensar, ¿estarías dispuesto a sacrificar? Yo, Señor, te entrego todo. Claro, amén, amén, así es. Dios tan maravilloso conmigo y lo sigue siendo. Amén. Sacrificaría todo. Esa es la respuesta, ¿eh? Eso es. Esa es la respuesta. Muy bien. Pero ibas a dar tu otra figura. Claro, hubo otra persona, por ejemplo, Joseph no sabía lo que iba a suceder. Él estaba viviendo un presente continuo, pero hubo una persona que también tomó la misma decisión viendo lo que iba a suceder en el futuro. Y ese fue el rey David. Hombre, Habido sido ungido en el mismo tiempo en el que estaba Shaul vivo y seguía gobernando. perseguido, ¿eh? ¿Cuánto tiempo estuvo perseguido y corriendo? 2 años estuvo Inclusive el ejemplo de David es buenísimo. sirviendo, claro que sí, sirviéndole. Tuvo la oportunidad. El ejemplo de David, que habla de David, es buenísimo porque es lo que acaba de decir mi hermano, ¿no? Él le servía aún tras bambalinas a, ¿cómo se llama? Saúl, e iba y hacía cosas para que no le pasara cosas malas a Saúl con respecto a las guerras que estuvo librando, ¿no? Inclusive tuvo la oportunidad de matarlo cuando estaba ahí en esa cueva haciendo sus necesidades y no lo hace. Inclusive se siente mal cuando dice, he cortado la capa del rey y no debía haber hecho eso. O sea, imagínate qué nivel, ¿no? Pero es gente que ha entendido que el camino no es su vida. Él sabía que iba a ser rey, que no sabía cuándo. Claro,
Exacto, no sabía ni siquiera, igual y eso podría haber hecho, es una alegoría que me dijeron que iba a suceder. Yo sé que todos reinaremos con el Señor en la vida eterna, no lo sé. Pero no todos fueron mentiras. Que también nunca vieron las circunstancias, porque a veces siempre vemos de, ay, ahora no estoy sin trabajo, ay, ahora no sé qué, pero nunca ves de, estoy sin trabajo, pero el Señor me ha sacado. Así es. Estoy en la cárcel, pero igual no veo, ay, estoy en la cárcel, el Señor me abandonó, no, el Señor está conmigo porque me está cuidando aún. Y no fue una cárcel peor, por ejemplo, ¿no? De lo que está haciendo el Señor, no lo mal que lo estás pasando. Así es. Por eso sí. Así es. Ahora, El Cohen quiere hablar. No, pero que lo que decía a mí, que si tú te das cuenta, Jacob, padre de Joseph, te das cuenta, tenía diferencias con los demás hermanos y que probablemente Jacob le enseñaba muchas cosas a Joseph, cosas claro. de la fe. Sí, de Monet. Y del propio testimonio de la propia vida de él mismo, de Jacob. Claro. Y te das cuenta, Jacob también vivió muchas cosas Sí. que él tuvo que aprender y experimentó y vivió cómo lo que tenía que tener era paciencia y ver que las cosas no son rápidas, ¿no? Exacto. Y Hombre, no tomar cosas precipitadas, porque acuérdate de su historia, ¿no? Que hasta para casarse con la que quería, tuvo que esperar muchos años. fueron 24 años en la vida de Jacob, ¿no? Entonces, yo creo, a mi opinión, ¿no? Por conectar cosas, yo creo que obviamente Jacob a Joseph le enseñaba muchas cosas. Claro. Que luego Joseph supo canalizar, ¿no? Y él puso en práctica inclusive, poner en ¿no? práctica para cuando él, pues, En medio de la la prueba. cabeza. Entonces, eso es lo que yo le veo importante, lo que decía ahí, Claro. que es, y lo que decía la hermana, no tomar decisiones precipitadas en el tiempo, Claro. Sino tener paciencia y esperar. no hacer lo que tienes. Pero fíjate, ¿cuánto más también? Pero si dejan pasar más el tiempo, es que al final termina bien. Claro. Lo que dice bien. O sea, porque ya ves la voluntad del Señor hecha, ¿no? Y cuando tú te precipitas igual y no estás logrando que así sea. Dime, que tengo una manita, no sé quién es. Ay, Claro, estamos hablando de pero fuerte, fuerte. estamos hablando ahora mismo, ¿no? de nosotros como confiar en el Señor, ¿no? Yo me voy también, estamos hablando de David, estamos hablando de José también, su confianza estaba puesta en el Señor, y ahora mismo pues de la mente me viene Abigail, una mujer que era una sierva del Señor. Ella tuvo un marido muy, Malo. muy, vamos a decir malo. Pues sí, literal. Su nombre llevaba- Está escrito, ella fue una mujer que lo sirvió y yo me traslado al día de hoy. Inclusive le salva la vida, porque por su sabiduría le salva la vida al propio... Una mujer que ella en sus manos tenía para deshacer a su marido en cualquier momento. Voy a decir hasta envenenándolo, porque ella le daba de comer a su marido, era Claro. normal. Pero ella era temerosa del Señor, ella nos sirvió, ella la pidió, porque su confianza no estaba en su marido, su confianza estaba puesta. Era una mujer del Señor, Una claro. mujer temerosa, no recriminaba, no reclamaba, eso no quiere decir que ella no sentía, pero en su sabiduría que ella venía del Señor, seguro que todo lo cargada que ella estaba lo llevaba cuando estaba con el Señor. Y ahí ya aplica lo que dice Aarón, ¿no? Y mira el Señor cómo estuvo con ella todo el tiempo, pero ella no esperaba que el Señor lo que le dio, ¿me entiendes? A eso voy, como estamos diciendo todos, ¿no? Siempre vemos el momento de la circunstancia, sea económica, que me ha tocado a mí esto y esto, y cuando empecemos con la queja, no hay gratitud de parte de nosotros. Contentamiento, ¿no? Se nos olvida y no hay contentamiento, entonces solamente está pues... Así es, así es. Joseph y su vida sacrificial fue sombra y figura de lo que sería el verdadero sacrificio, ¿no? El verdadero sacrificio y entrega. Que Joshua HaMashiach se entregó a sí mismo voluntariamente. Porque ese es el ejemplo más impresionante que vamos a tener de esto. No hay un ejemplo más espectacular, ni más grande, ni más robusto de esto mismo, ¿no? Entregó su vida a sí mismo, se entregó su vida voluntariamente. Él no solo fue tratado, les pongo aquí, peor que un esclavo o como un criminal.
sino que entregó su vida por cada uno de nosotros. Yehoshua HaMashiach se entregó a sí mismo para que hoy todo el que en él crea tenga vida eterna. ¿No? Romanos 5.8 dice, pero el Elohim demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, el Mashiach murió por nosotros. Así en la forma más impresionante les pongo yo de fidelidad, Hashem se entregó a sí mismo, disminuyéndose en la figura de un hombre, se humilló hasta lo sumo y habitó entre nosotros. Fue muerto, sepultado y resucitó al tercer día. Y con ello, dar la esperanza y acceso a la vida eterna a todo el que en él crea. ¡Wow! Amén, ¿eh? Juan 3.16, el famoso Juan 3.16, que es imposible no mencionar en este momento, y 17. Porque de tal manera Elohim amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, ¿no? Porque Hashem no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de él y por él. Amén. Joseph salvó a toda su generación del hambre, incluyendo a su familia. Pero Hashem Yehoshua HaMashiach salvó a todo aquel que en él crea, no solo de su condición inconexa con el Abba en su vida, sino de la muerte eterna. Eso es lo que a veces no dimensionamos. Hoy tal vez sientas, les pongo yo aquí, que las cosas en tu vida son injustas, que estás pasando en medio de una gran prueba de dolor, tal y como le sucedió al propio Joseph, ¿no? Pero recuerda, les pongo yo aquí, y esto es algo que espero no venga solamente de mi boca, sino como voluntad del Eterno, que tú tengas en tu corazón esto. Recuerda que este mundo es pasajero. Esta vida es como la niebla, y que hay mucho más que solo esta vida, la vida eterna. Solo bloquearlo. Bueno, ok. Ya, sí. ¿No? Hay mucho más que solamente el dolor pasajero, que a veces puedes decir, pero ¿cómo puedes hablar del dolor pasajero si es el dolor que está truncando mi vida? Esta situación no puedo más con ella. Ten en mente que esta vida es como la niebla. No va a ser ni va a durar toda la vida. Este mundo es pasajero. Vamos a leer 1 de Pedro 5. Vamos a leer del 9 al 10, el 9 y 10. 1 de Pedro 5, 9 y 10. Dice, opónganse firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Y cuando hayan padecido por un poco tiempo, el Elohim de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en el Mashiach, Yehoshua, él mismo los restaurará, los afirmará y los fortalecerá y los establecerá. ¿Esta promesa es para esta vida? Puede ser. Puede ser que todas estas cosas el Señor las haga en esta vida. Pero una cosa sí sé, de la cual sé que no me equivoco, y es que todas estas promesas se refieren a la vida eterna. Este restablecimiento del que habla, esta fortaleza de la que habla y esta restauración de la que habla será la que en el último día suceda cuando suene el sonar de la final trompeta y seamos restaurados. Y todas las cosas hayan sido hechas nuevas. Yo sé, es dura y son muchas veces las cosas que nos pasan duras, las circunstancias. Es dura la prueba, es dura la experiencia. Pero pongamos nuestros ojos en la eternidad, soportándola con fuerza, ¿no? Echa mano de la vida eterna, les pongo yo aquí. Sé fiel y busca actuar y hacer conforme a la voluntad que Adonai ha puesto delante de ti. Y Él te respaldará aún en medio
de la soledad, la crisis, el sufrimiento, el dolor, la angustia, el miedo, todo. Primera de Pedro 1:18. Ya con esto casi terminamos. Primera de Pedro 1:18. Y vamos a leer hasta el 25. Lo leo yo, dice: tengan presente que los han rescatado de su vana manera de vivir. Es que me encanta cómo escribe Pedro, ¿no? Que no se les olvide. Tengan presente en todo lo que hagan. En medio de la adversidad, la prueba, ten presente que te han rescatado de tu vana manera de vivir que tenías en el pasado, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach. Hombre, tengan presente que le han rescatado y que ese rescate tuvo precio de sangre. Y que la sangre que se derramó no fue la de un corbán cualquiera, un corderito, un chivito, un toro, sino la del propio Mashiach, Yehoshua. Como un cordero sin mancha, como un corbán sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Por medio de él, creen ustedes en Elohim, que los resucitó de entre los muertos y les ha dado gloria, para que su emuná, fe y esperanza estén en Hashem, estén en él, habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros ardientemente y de corazón puro. O sea, el resultado de esto, de tener siempre presente que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Mashiach, debe dar como resultado esto. Nuestra relación con los demás debe de ser pura, no fingida, ¿no? Transparente, andemos como de día, dice Pablo, ¿no? Dice, porque han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, inconexa, también, ¿no? Sino de incorruptible, por medio de la palabra de Elohim que vive y permanece. Porque toda carne es como hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae. O sea, no hay gloria en nada en la carne. No hay gloria nada en tu vida si no está el Mashiach en ella. Si no has entendido esto que estamos viendo. Pero la palabra de Hashem permanece para siempre. Este es el mensaje de la buena noticia que se les ha anunciado. De lo que en tu versión dice que ha sido predicado. Amén. Así es. Ese es el evangelio, vaya. Efesios 5, del 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17. Y es que es el mismo Ruach, ¿eh? Es el mismo Ruach inspirando. Es la mente de Mashiach inspirando a cada uno de ellos, escribiendo. Fíjate lo que dice Pablo a los Éfesos. A los de Éfeso. Así que miren con cuidado, ¿no? Pedro dice, consideren, no se les olvide. Y él dice, así que miren con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando el tiempo. Y dice la advertencia que es real y que no podemos olvidar, ni podemos pasar por alto, ni podemos voltear la cara de ella. Dice, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Sí son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad de Hashem. Amén. Vivamos conforme a esta voluntad que se nos ha dado a través de su Torah, preciosa ahí, en la que podemos nosotros escudriñar esta misma voluntad. Ahora, no olvidemos lo siguiente. Tenemos la Torah, pero también tenemos cómo decodificarla, porque se nos ha entregado la mente de Mashiach. La mente de Cristo está en nosotros. Y podemos decodificar estas cosas que para otros son locura, cosas incoherentes, pero para nosotros es sabiduría eterna. Sabiduría que da vida en abundancia.
para la eternidad. Y para terminar les pongo, para que en medio del dolor, la escasez, la enfermedad y el sufrimiento, demos gloria al Rey y Señor de todo el universo, el único, Yehoshua HaMashiach. Amén. Amén. Pues vamos a terminar aquí. Vamos a terminar el estudio hoy aquí y no dejemos de pensar en estas cosas. No dejemos de dar evidencia de lo que hemos aprendido de nuestro Señor para nuestra vida y preguntémonos. La vida de Joseph es un referente en mi vida. Hoy mi vida es tan sacrificial como la de Joseph. Yo sé, no estás en la cárcel. Yo sé, igual no estás en prisión de una enfermedad o en la escasez brutal, pero hay sacrificio. Hay un sacrificio todos los días sucediendo en tu vida, en el altar de tu corazón. Es tu carne la que muere todos los días en sacrificio. Amén. Vamos a pensar en esto. Shabbat Shalom a todos los hermanos a la distancia.